Hola, buenas tardes. El siguiente tema que vamos a tocar va a ser la mano, específicamente fractura en antebrazo y lo que es la muñeca y con amputación por traumatismo en la falange distal del dedo índice. Vamos a iniciar con la anatomía de la mano. Como estamos viendo en la presentación, hay una imagen donde explica prácticamente lo más básico de la anatomía de la mano. La mano está formada por 27 huesos a los que se insertan varios músculos y contienen una red compleja de nervios y vasos que le inervan y la vascularizan. Los movimientos de la mano son posibles gracias a los músculos extrínsecos e intrínsecos, y los músculos intrínsecos son solo parcialmente responsables de la amplitud de movimiento de la mano, y los que contribuyen principalmente son los músculos extrínsecos, o sea, los músculos del antebrazo, ya que estos músculos proyectan sus tendones hacia la mano a través de una estructura anatómica igualmente compleja y flexible llamada muñeca. El esqueleto de la mano consta de 27 huesos divididos en 3 grupos, que son los huesos del carpo, llamados carpianos, los huesos del metacarpo, llamados metacarpianos, y las falanges de la mano. Los huesos del carpo son especialmente interesantes porque están dispuestos en 2 filas distintas que contribuyen directamente a la formación de la muñeca. Estas filas se les conocen como la fila proximal, que consta de los huesos escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, y la fila distal, que contiene los huesos trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Y en la imagen podemos ver también ya un poquito parte abajo de los huesos que van formando parte de la muñeca, los huesos que forman parte del antebrazo, que sería el cúbito y el radio. Bien, seguimos con los receptores sensoriales de la mano. Vamos a hablar un poco sobre su explicación y su papel en la percepción y coordinación del movimiento. La mano está equipada con una variedad de receptores sensoriales que nos permiten percibir el tacto, la temperatura, la presión y el dolor. Estos receptores incluyen los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Ruffini, que se encuentran en la piel y los tejidos profundos de la mano. Además, también cuenta con receptores de propiocepción, los cuales se encuentran en los músculos, tendones y articulaciones de la mano. Estos receptores son responsables de proporcionar información al cerebro sobre la posición, sobre el movimiento, la tensión de la mano, lo que nos permite tener una percepción precisa y coordinación al movimiento. Bien, seguimos con las articulaciones. Las articulaciones de la mano se localizan desde la muñeca, distalmente de los dedos de la mano. Forman parte de las circulaciones de la mano, la articulación de la muñeca, la articulación del carpo, las articulaciones metacarpofalángicas y las articulaciones de los dedos. Seguimos con los músculos de la mano. Primeramente voy a explicar las imágenes y después voy a contribuir con más información. En esta imagen tenemos coloreada de un azul un poco más fuerte que los demás, que es el compartimiento tenar, donde se encuentra el abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar. Como siguiente tenemos el compartimiento aductor, donde solamente se encuentra el aductor del pulgar. Un poquito más verde azulado tenemos el compartimiento hipotenar, donde tenemos el abductor del meñique, el flexor del meñique y el oponente del meñique. El color más verde es el compartimiento central, donde se encuentran los 4 lumbricales. Y por último, el amarillo, que está detrás de los lumbricales, tenemos los compartimientos interóseos, en el cual los interóseos dorsales son 4 y los interóseos palmares son 3. Cambiando de imagen, aquí en esta parte primero de arriba, tenemos lo que es el músculo abductor del pulgar, que está señalado. Luego tenemos el músculo flexor corto del pulgar.
tenemos el músculo abductor corto del pulgar, el músculo abductor del meñique, el músculo flexor corto del meñique y músculos lumbricales de la mano, que es el compartimiento central. El músculo abductor, el flexor y los lumbricales son compartimientos hipotenares, y el músculo abductor, el músculo flexor y el músculo aductor son compartimientos tenares. De la parte de abajo tenemos la imagen en donde encontramos el músculo oponente del meñique, los músculos interóseos dorsales de la mano, los músculos interóseos palmares, en lo cual estos últimos dos son compartimientos interóseos, y el músculo oponente del pulgar, el cual entra dentro del compartimiento tenar. Como información extra, tenemos que los músculos extrínsecos en realidad son los músculos del antebrazo que se insertan en la mano, ya que de este modo estos músculos cruzan las articulaciones de la mano y producen los movimientos. Los músculos intrínsecos son los músculos verdaderos de la mano, porque sus orígenes e inserciones están ubicados exclusivamente en la región de la muñeca y de la mano. Los músculos intrínsecos de la mano consisten en 5 grupos: los músculos tenares, los hipotenares, lumbricales, interóseos palmares y los interóseos dorsales. Hay 4 músculos tenares en total, son evidentes y fáciles de palpar en el lado radial de la palma de la mano, en la base del pulgar. Forman la parte carnosita del pulgar, conocida como eminencia tenar, y son los músculos abductor corto del pulgar, aductor del pulgar, flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar. La función de los músculos tenares es producir varios movimientos del pulgar, o sea, la abducción, la aducción, la flexión y la oposición. Además de la eminencia tenar hay otra prominencia en la palma, pero esta vez en su lado ulnar, que es fácilmente palpable y visible en la base del dedo meñique. Esta región se denomina eminencia hipotenar y está formada por los 4 músculos hipotenares, que sería el abductor del meñique, el flexor corto del meñique, el oponente del meñique y el palmar corto. Este grupo de músculos mueve el dedo meñique, lo abducen, lo flexionan y lo llevan hacia el pulgar para facilitar la oposición, que sería prácticamente llevar el pulgar hacia adentro de la palma, o igualmente oponer el meñique y el pulgar. Los 3 últimos grupos del músculo de la mano están situados en la capa más profunda de la mano, que son los lumbricales, los interóseos dorsales y los interóseos palmares. A veces estos músculos se describen juntos en los libros anatómicos y se denominan músculos cortos de la mano. Funcionan juntos para ayudar a la extensión, la flexión, la abducción, la aducción de las falanges. Bien, seguimos entonces con los nervios de la mano. Empezamos primeramente a describir la imagen que tenemos a la izquierda, en donde encontramos el nervio axilar, el nervio mediano, el nervio musculocutáneo, el nervio radial, el nervio ulnar, el plexo braquial, los nervios escapulares, y de la parte de abajo tenemos los ramos digitales del nervio ulnar y los ramos digitales del nervio mediano. Siguiendo, en la siguiente imagen de la derecha tenemos lo que es el plexo braquial, el los nervios escapulares, el nervio mediano, el nervio radial, el nervio ulnar, ramos digitales del nervio radial y ramos digitales del nervio ulnar. Esta imagen muestra la parte posterior y esta muestra la parte anterior. Los nervios de la mano y la muñeca se originan en la estructura denominada el plexo braquial. Se cambió. El plexo braquial, que se encuentra en la raíz del cuello, que sería esta parte de aquí. La región axilar. Él está formado por la combinación de los ramos anteriores de los nervios espinales C5 a T1
y es responsable de la inervación motora y sensorial de la extremidad superior. Los nervios importantes del plexo braquial que inervan la mano y la muñeca son los nervios mediano, ulnar y radial, que serían los que aparecen en la parte de abajo de esta imagen y los que aparecen de esta forma aquí más claro. El nervio mediano atraviesa el túnel carpiano por debajo del retináculo de los músculos flexores y se divide distalmente en el ramo recurrente y los ramos digitales palmares comunes. El ramo recurrente proporciona el suministro motor para los 3 músculos tenares, mientras que los músculos lumbricales primero y segundo están inervados por los ramos digitales palmares. Además de que los nervios digitales palmares propios proporcionan inervación cutánea palmar para los dedos pulgar, índice medio y la mitad lateral del dedo ulnar, así como el tercio distal de las caras dorsales de los mismos dedos. El nervio ulnar, o sea, el cubital, entra en la mano por debajo de la parte superficial del retináculo de los músculos flexores, tras la cual se divide en los ramos profundos y superficial. El ramo profundo, creo que aquí no lo muestra la imagen, permítanme, no, ok. El ramo profundo es principalmente motor e inerva los músculos hipotenares, interóseos y dos mediales. El ramo superficial es principalmente sensitivo, pero también inerva el músculo palmar corto, proporciona inervación cutánea palmar y dorsal al dedo meñique y a la mitad medial del dedo ulnar. Luego seguimos con el último nervio, que este es el nervio radial, el cual es importante para la inervación de la muñeca. Este nervio tiene una función completamente sensitiva en la mano y de origen a una serie de ramos digitales dorsales sobre la tabaquera anatómica, que puede verse si hacemos una flexión del dedo índice con fuerza, al igual que el del dedo pulgar, y el espacio que se hace entre estos dos en la cara anterior de la mano sería el espacio de la tabaquera anatómica. Estos ramos proporcionan inervación cutánea dorsal a los 2 tercios proximales del pulgar, el índice, la mitad media y la mitad lateral de los dedos anulares, así como a la cara lateral del dorso de la mano y la base del pulgar. Bien, seguimos con las arterias. Ya que la mano es una región terminal de la extremidad superior, se producen numerosas anastomosis arteriales, lo que da lugar a una red vascular bastante compleja, en donde todas las arterias de la mano se originan a partir de 2 arterias principales y más grandes, que serían la arteria radial y la arteria ulnar. Estas arterias descienden por los lados radial y ulnar del antebrazo, respectivamente. La arteria radial y ulnar dan origen a las siguientes ramas específicas en la mano, que sería el arco palmar superficial, el arco palmar profundo, las arterias digitales palmares comunes y las palmares propias, la red carpiana dorsal, las arterias metacarpianas dorsales, las arterias digitales dorsales de la mano y la arteria principal del pulgar. Seguimos con las venas de la mano. En la parte de la imagen izquierda empezamos con la parte de arriba, en donde se encuentra la rama carpiana palmar de la arteria radial, la rama carpiana palmar de la arteria ulnar. Después tenemos la rama palmar superficial de la arteria radial, la rama recurrente del arco palmar profundo. Un poco más abajo iniciamos con la arteria principal del pulgar, la rama palmar profunda de la arteria ulnar, la arteria digital radial palmar del pulgar, el arco palmar profundo. Un poco más abajo seguimos con la rama perforante de la arteria metacarpiana palmar,
el arco palmar superficial, las arterias metacarpianas palmares, las arterias digitales palmares comunes. Un poco más abajo seguimos con la arteria radial del índice, las arterias palmares propias y por último la arteria digital palmar. En la imagen que tenemos a la derecha comenzamos con la parte de arriba, que es la anastomosis radiocarpiana dorsal, el arco dorsal del carpo, la rama carpiana dorsal de la arteria ulnar, la rama carpiana dorsal de la arteria radial. Seguimos un poco más abajo, donde encontramos las arterias metacarpianas dorsales, el arco metacarpiano basal, la arteria digital dorsal radial del pulgar, las arterias digitales dorsales de la mano y la arteria digital dorsal ulnar del pulgar. Seguimos con los arcos de la mano de color amarillo. Tenemos el arco venoso palmar profundo, no se alcanza a notar mucho, pero aquí hago un acercamiento más. De color rosita tenemos el arco venoso palmar superficial, que está prácticamente debajo del arco venoso profundo. De color verde tenemos las venas metacarpianas palmares y de color morado tenemos las venas digitales palmares. Siguiendo tenemos la vena cefálica, tenemos la vena basílica, la red venosa dorsal de la mano. Un poco más abajo empezamos con las venas metacarpianas dorsales, las venas intercapitulares, y las venas digitales dorsales de la mano. Luego seguimos con los ramos. De la imagen izquierda empezamos de la parte de arriba con el ramo superficial del nervio radial. Luego seguimos con el ramo dorsal del nervio ulnar. Más abajo tenemos los ramos digitales dorsales del nervio radial y los ramos digitales dorsales del nervio ulnar. De la imagen derecha tenemos primero de la parte de arriba el ramo recurrente del nervio mediano, el ramo palmar del nervio mediano, el ramo palmar del nervio ulnar, los ramos digitales palmares comunes del nervio mediano. Un poco más abajo seguimos con el ramo superficial del nervio ulnar, el ramo profundo del nervio ulnar, ramo digital palmar del nervio ulnar del quinto dedo, nervios digitales palmares propios del nervio mediano y los ramos digitales palmares propios del nervio ulnar. Bien, el drenaje venoso de la mano se produce principalmente a través de la red venosa dorsal. Esta se encuentra a lo largo de la región metacarpiana dorsal y drena de las venas cefálicas y basílica. En algunos individuos existe la vena cefálica accesoria que drena la sangre de la parte media a la red venosa dorsal. Los arcos venosos palmares, superficiales y profundos, reciben los afluentes metacarpianos y digitales palmares. Posteriormente se drena en las venas profundas del antebrazo, o sea, en las venas radiales y ulnares, y a veces los arcos venosos palmares también se comunican con la red venosa dorsal a través de las ramas perforantes de las arterias metacarpianas palmares, ya que esto ocurre durante las acciones de agarre de la mano para evitar la restricción del flujo venoso de la mano. Las principales venas de la mano son el arco palmar superficial, el profundo, la red venosa dorsal de la mano, las venas digitales metacarpianas palmares y las venas digitales palmares. Bien, seguimos con las vainas sinoviales de la mano, que prácticamente su función es permitir un correcto deslizamiento entre el tendón donde se encuentra con el hueso por el cual este pasa. La importancia de las vainas para la biomecánica de los movimientos es
en que si ellas no tuvieran localizadas en los tendones, estos tejidos se desgastarían con mucha facilidad, ocasionando pues lesiones como la tenosinovitis. La vaina sinovial es una estructura pequeña que se ubica en distintos tendones de la mano y del pie. Las vainas sinoviales más conocidas son del aparato flexor de la mano, o sea, es decir que a la digitocarpiana interna y a la externa en la banda fibrosa del pie y el tendón largo del músculo del bíceps. Los componentes principales de la vaina sinovial está conformado por 3 componentes, la cual es la capa externa, que es fibrosa. Aquí tenemos una imagen. No se alcanza a notar muy bien, pero la capa, aquí se muestra la capa externa, que es la fibrosa, una capa interna cerosa, y el líquido sinovial que sale de la capa interna. Bien, terminamos con la anatomía y seguimos con la etiología, primeramente de la amputación. Sabemos que la amputación puede ser suceder más bien por causas traumáticas, casi la mayoría de veces, o por enfermedades vasculares o por agenesia. Las causas traumáticas pues se producen por un traumatismo físico repentino, como un accidente doméstico o accidente laboral. En enfermedades vasculares se asocia a enfermedades vasculares graves, como la enfermedad arterial periférica o la diabetes, donde se empiezan a tapar pues ciertas arterias, en donde produce que pues esto hace que la extremidad se vuelva necrótica y pues se tenga que amputar. Y tenemos la agenesia, que es donde la extremidad no se desarrolla correctamente durante la concepción, durante el embarazo, a causa de una malformación congénita, lo que puede deberse a factores genéticos o a factores ambientales. Seguimos con los niveles de amputación que existen. Empezamos con la amputación distal, donde esta afecta el extremo del dedo al nivel falángico distal. En la imagen, en esta parte se muestra de color amarillo. Permítanme. Donde las amputaciones provocaron una pérdida de sensibilidad en la yema del dedo, pero la funcionalidad general del dedo se conserva relativamente, sobre todo si se conserva la uña. Después tenemos la amputación media o la amputación proximal, en donde está en blanco. Estos niveles de amputación se refiere a la pérdida de una parte importante del dedo, ya que la amputación se realiza a nivel de la falange media o la falange proximal, que la falange proximal está coloreada de azul en la imagen, ya que este tipo de amputación implica una pérdida importante en el tejido y tiene un impacto significativo en la funcionalidad del dedo y de la mano. Como último tenemos la amputación total de la mano, donde ya implica la pérdida completa de la mano, incluidas todas las falanges, articulaciones, los tejidos blandos, las estructuras óseas de la mano. Y las personas pues que han sufrido esta amputación total casi siempre se enfrentan a grandes dificultades para la adaptación y recuperación de cierta independencia en sus actividades de la vida diaria. Seguimos con las opciones de tratamiento, que como primer punto tenemos la intervención inmediata, que es en cuanto se produce el accidente. Se hace en caso de una amputación traumática, es fundamental pues estabilizar a nuestro paciente, conservar la extremidad amputada para su posible reimplantación. Esta parte nosotros como fisioterapeutas no nos tocaría tanto,
siguiente esta diapositiva vamos a hablar un poco más nosotros como fisioterapeuta que podemos hacer en una amputación traumática, pero igual prosigo leyendo para entender un poco más sobre las opciones de tratamiento nosotros fuera como de fisioterapeutas. Seguimos con la atención hospitalaria y de cirugía, que según la gravedad del traumatismo puede ser necesaria una intervención quirúrgica para amputar la extremidad afectada, limpiar la herida, preparar el muñón y promover una cicatrización óptima, en donde nosotros como fisioterapeutas entramos desde la preparación del muñón. Hay algunas veces en donde tal vez podamos entrar desde en limpiar la herida, porque pues tenemos que esperar a que sane, que cicatrice, para nosotros empezar con la órtesis o prótesis, dependiendo del paciente pues que vaya a utilizar. Y como tercero tenemos, se cortó el video, comentaba que como cuarto paso tenemos la rehabilitación, en donde ya como tercer paso tenemos el dispositivo protésico, en donde nosotros como fisioterapeutas ya podemos entrar más para apoyar al paciente después de la amputación, que prácticamente es donde el técnico ortoprotésico identifica las necesidades funcionales del paciente y pues sus planes de vida para hacer una prótesis adecuada. Ya como cuarto pues empezamos con la rehabilitación. Y ya que nuestra paciente tiene una amputación específicamente interfalángica distal del dedo índice de la mano derecha, nosotros como fisioterapeutas tenemos primeramente que tener una evaluación inicial en donde se realiza exhaustivamente de la movilidad, fuerza, funcionalidad de la mano o de la parte que queda después de la amputación. Se evalúa también aspectos psicológicos, ya que la pérdida de un dedo puede impactar en la autoestima y la funcionalidad diaria. En esta parte me gustaría recalcar que hay un síndrome del miembro fantasma, en donde prácticamente lo que este este síndrome nos quiere decir, o más bien lo que este síndrome se significa, es que es donde el paciente, a pesar de ya no tener la extremidad faltante, hay veces en las que siente que puede percibir dolor aún de esa parte que ya no está, donde siente todavía tal vez el peso de a lo mejor del brazo, del antebrazo. Entonces, en esta parte nosotros también como fisioterapeutas podemos ayudar a disminuir tal vez el dolor dentro de este síndrome. Tenemos después que tener objetivos en el tratamiento, mejorar la funcionalidad de la mano o de la parte restante, promover la adaptación de la pérdida. Después podemos empezar con intervenciones fisioterapéuticas, en donde ya tenemos ejercicios de rango de movimiento, el fortalecimiento muscular, las terapias manuales, terapia ocupacional, que en esto quiero recalcar también que es dependiendo de cada paciente, dependiendo de cada cosa que pueda producir. Después tenemos la educación al paciente, donde se proporciona información sobre cómo cuidar la herida, prevenir infecciones y adaptar su entorno para facilitar a sus actividades diarias. Y después tenemos el seguimiento y reevaluación, en donde es importante realizar esta parte para evaluar el progreso y ajustar el tratamiento según sea necesario. Después, como siguiente, tenemos los medios físicos, en donde empezamos primeramente con ejercicios de movilidad y fortalecimiento, donde pues el objetivo es mejorar la amplitud de movimiento y fuerza en los dedos restantes. Tenemos la terapia manual, donde es reducir el dolor, mejorar movilidad de las articulaciones cercanas. El ultrasonido terapéutico, en donde el objetivo es facilitar la cicatrización de los tejidos y reducir la inflamación. Y la electroterapia, en donde podría ser que ayude a aliviar el dolor y facilitar la contracción muscular. Tenemos la termoterapia y la crioterapia, en donde se maneja también de igual manera el dolor, la inflamación postoperatoria. Tenemos las férulas y dispositivos de asistencia, en donde protege el muñón y facilita la movilidad de los dedos restantes. Bien, seguimos con la etiología ahora de la fractura, en donde
Aquí vamos a dividirlo en dos, fractura de antebrazo y fractura de mano, porque nuestra paciente tiene estas dos partes. Tenemos el trauma agudo, en donde pueden ser por caídas, accidentes deportivos o accidentes de tráfico. Tenemos lesiones por sobreuso, como actividades repetitivas, en donde la realización de movimientos repetitivos, como en algunos deportes o trabajos manuales, puede llevar a fracturas por estrés, o sea, pues como lo está diciendo, a utilizar mucho esa parte del cuerpo y pues se empieza a generar esta parte de la fractura. Tenemos factores patológicos como la osteoporosis, enfermedades metabólicas, tumores óseos, los factores extrínsecos como condiciones climáticas, equipamiento deportivo inadecuado. Después pasamos a la fractura de mano, en donde puede ser por un trauma agudo como caídas, golpes directos, accidentes domésticos. Tenemos lesiones por uso repetitivo en actividades deportivas o trabajo manual, factores patológicos como osteoporosis, enfermedades metabólicas y tumores, y factores intrínsecos, donde son anomalías congénitas o alteraciones de la coordinación o fuerza, y los factores extrínsecos, que son condiciones ambientales o equipamiento inadecuado. De igual manera, tenemos dos tipos, fractura aguda y fractura crónica, en donde la fractura aguda prácticamente ocurre de forma repentina debido a un trauma agudo como una caída, un golpe o un accidente. Sus causas pues pueden ser varias: un trauma directo, sobrecarga súbita, casi siempre es dolor intenso, deformidad, hinchazón, hematoma, pérdida de función. Y el tratamiento pues prácticamente va a depender de cada paciente, pero tenemos aquí tres, que sería la inmovilización, intervención quirúrgica y rehabilitación. Tenemos la fractura crónica, en donde ya es un desgarro gradual que resulta de un estrés repetido sobre el hueso, a menudo debido a actividades de sobreuso o lesiones por estrés. Sus causas pueden ser actividades repetitivas, factores biomecánicos, hay dolor persistente, poco o ninguna deformidad, hinchazón leve y limitación funcional. El tratamiento de igual manera pues va a depender de cada paciente, pero puede haber modificaciones de actividades en su vida diaria, de ejercicios fisioterapéuticos y la inmovilización. Tenemos opciones de tratamiento para la fractura de mano, que sería la inmovilización, ya sea con férula o yeso, el manejo de dolor con medicamentos antiinflamatorios, la parte fisioterapéutica, donde sería ejercicios de movilidad y terapia manual, intervención quirúrgica si es necesario, fijación interna o reconstrucción de ligamentos. Tenemos tratamiento para la fractura del antebrazo, donde está la inmovilización, de igual manera con yeso o férula, el manejo de dolor con medicamentos, la parte fisioterapéutica con ejercicios de fortalecimiento y movilidad, y la terapia ocupacional, intervención quirúrgica en casos complejos como la fijación interna. En caso de fracturas abiertas pues es necesario realizar una limpieza y fijación quirúrgica. Y por último, la rehabilitación postoperatoria, donde puede ser terapia intensiva, que puede ser necesaria para asegurar la recuperación completa de la función. Tenemos el tratamiento fisioterapéutico, en donde inicialmente puede ser la inmovilización, el manejo del dolor, movilización temprana, ejercicio de fortalecimiento, terapia manual, electroterapia, rehabilitación funcional y educación del paciente, que, como vuelvo a recalcar, este tratamiento va a depender de la evolución del padecimiento de cada paciente. Tenemos los medios físicos, que se pueden utilizar la crioterapia, la termoterapia, ultrasonido terapéutico, electroterapia, terapia manual, ejercicios de movilidad, férulas y dispositivos de asistencia, y la masoterapia. Y de igual manera, esto solamente depende de cada paciente y de cada caso es diferente. Esto sería todo de mi parte. Espero y haya quedado un poquito más claro sobre este tema, y muchas gracias por su atención.